En el cronómetro, con los compañeros también. Autoriza Benítez, ya se juega el fútbol. Hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports para este compromiso entre Guaireña y Tacuarí. Se manda para adelante el equipo de Taylor en la primera incursión ofensiva. Marcelo Acosta va al mano a mano por afuera, buscando compañía. Mete el centro que rebota en la marca. Clary la pausa, juega para Nelson. Acevedo y el pase profundo. Va Almeida, es Cureí. Ruiz dentro del área, atrás. ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! De Tacuarí, la armaron muy bien en campo ajeno con Acevedo, clarificando para afuera después de que Mati Almeida la haya aguantado. El pase de Nelson fue fantástico, absolutamente quebrando la continuidad de las cosas en la jugada. Habilitó a Ruiz en su zona favorita, tuvo tiempo. Que recibe el pase que define la primera, mucha efectividad para Tacuarí, no había tenido uno y ya marca el primer tanto del partido. Alex Franco, la cruzó para el medio, quiso para Zajuc, aguantó de hecho, giró para Zajuc y le pegó, tapó abajo Gaspar Servio. Bien posicionado, con la virtud inigualable del buen posicionamiento, se la queda abajo el gato Servio. Sí, Barriento. A cargar por lo alto, Walter Clark, toma carrera, va el centro de Clark, Marcos ganó, solo para el segundo Ortega, tapó el arquero Lima, increíble, se lo pierde Paulo Lima, que ya estaba adelantado, creo que fue offside de Lima y no de Jorge Ortega, aunque me queda la duda. Igualmente Ortega estuvo muy cerca de marcar el segundo, de ampliar la ventaja en el cierre del primer tiempo. Le pega Dávalo, centro al arco, el quite fue de Fino Quieto con firmeza. Busca la salida guaireña, le quedó a Ruiz, Ortega y el cabezazo. Fino Quieto saca la mano a tiempo y con lo justo la tira por encima del arco. Y aquí piden penal, ¿eh? Derly Benítez dice que si no pasó nada, se termina el primer tiempo, Barrientos. Puede meter el zurdazo progresivo, lo ejecuta, pero muy alto, predecible entonces. Paulo Lima va a la marca, igual. Borja se las ingenió. Abrió por afuera para el Pitu Martínez. Tapó a Gaspar Servio, cubriendo su palo adecuadamente y con muchísima seguridad. Llegó con peligro Guaireña. El Pitu Martínez para Diego. Lo persigue de atrás a Godoy. La apertura para Martínez, que puede cargar con el centro. Hace pie y va al envío. ¡Oh! El cabezazo. Llegó de parte de Enrique Borja, se le levanta el esférico, acaba de salvarse Tacuarí. Atacando va Guaireña con Enrique Borja, Borja escapa por el costado izquierdo, enganchó para el centro. ¡Oh! ¡Penal! Penal para Guaireña. Enrique Borja con gran vertiginosidad y velocidad. Sí, una gran jugada personal escapando la marca de Paredes. Cuando viene Dávalos, que intenta sacar esa pelota, conectar. Y tengo mi duda, ¿eh? A ver cómo le va ahora a 12 metros del grito más apasionante de todos. Diego Valdés toma carrera, Valdés, ¡gol! De Guaireña, el mudo Valdés, hablando con buen fútbol, le pegó con la pierna derecha al palo izquierdo, acostó con el movimiento corporal. Balón en movimiento por parte del Torito, gran pase para Cureí, va por el segundo Ruiz, a toda velocidad se mete para el medio, lo encima, gran jugada de Ruiz, tapó Fino Quieto, rebote para Verdún, busca Tacuarí el segundo, la cruzó, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! De Tacuarí, Marcelo Paredes, de palomita culminó una acción frenética, eléctrica y enormemente hilvanada, sobre todo por Cureí Ruiz, que tras recibir perfiló fantásticamente el cuerpo para adentro para evitar la zona defensiva impuesta por Ángel Martínez. Por allí el rebote le quedó a Verdún, la cruzó y Marcelo Paredes de cabeza